Buenas tardes. Lo invito a que abra su Biblia en Colosenses 1, versículo 20 al 23. Colosenses 1, 20 al 23. Este es el tema número 5 de la serie Cristo es suficiente. El tema es reconciliados con Dios. Antes de leer, déjeme recordarle cuál fue el propósito por el cual Pablo escribió esta carta. Recordemos que falsos profetas, falsos maestros, querían entrar a la iglesia en Colosas y ellos estaban quitándole, rebajando el sacrificio suficiente de Cristo, queriéndole añadir cosas para completarlo según ellos. Pero a la vez estaban quitándole la divinidad a Jesús. Y Pablo por eso escribió esta carta. Entonces, el tema de hoy, reconciliados con Dios, habla esta parte de estos versículos de que la única manera en que nosotros podemos reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera por medio de la cual se pueda uno reconciliar con Dios el Padre. Vamos a leer Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire, no busque estas escrituras, pero en 1 Corintios 2, 9 y 10, Pablo dijo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y ese versículo desgraciadamente se interpreta muchas veces mal. Se piensa que cosas que ojo no vio se refiere a milagros y señales, pero no, el mismo versículo desmiente eso, porque dice que estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman, y los que no aman a Dios también ven milagros, también ven señales. Entonces, ¿a qué se refiere? En el versículo 10 dice que Dios nos reveló estas cosas por el Espíritu. Entonces, las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera el corazón del hombre se ha imaginado, son, entre otras cosas, de lo que yo hoy les voy a hablar, de la reconciliación con Dios. Y vamos a ver la riqueza de lo que tenemos en Cristo. Mire, hay 5 palabras claves que nos revelan las riquezas de la salvación. O sea, la salvación tiene mucha riqueza en cuanto al conocimiento de qué significa todo lo que abarca la salvación. Entonces, hay 5 palabras claves que nos revelan las riquezas de la salvación. Una es la justificación. Son 5, pero yo me voy a abocar a la reconciliación, pero le voy a dar una breve definición de las otras 4. La primera es la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto por medio del cual Dios declara sin culpa, inocente a un pecador que se arrepiente. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces nos declara ya sin pecado. La otra palabra es redención. ¿Qué es la redención? La redención es el pago que hizo Cristo en la cruz, y con lo que pagó fue con su sangre para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, dice que él pagó el precio con su sangre. Lo que él pagó fue su sangre, no fue oro ni plata, no, sino con su preciosa sangre, dice, que fue el pago. Eso significa la redención, pagar un rescate. La tercera palabra importante es
perdón. Perdón. Es decir, que la deuda de pecado que teníamos con Dios, cuando un pecador se arrepiente, esa deuda de pecado es cancelada. Esa deuda de pecado es borrada, según la Biblia. Dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la cuarta palabra es la adopción. ¿Qué significa esto? Que Dios nos adoptó por medio de Jesucristo como sus hijos. En Efesios 1:5 nos lo dice. Dice que en amor fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiero que noten que todo dice, siempre Pablo dice, por medio de Jesucristo. Es decir, que si Jesucristo no está de por medio en nuestro perdón delante de Dios, justificación, redención, no es válido. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único medio que Dios ha establecido, Jesús. Finalmente viene la quinta palabra, que es la reconciliación, que es donde nos vamos nosotros ahora a enfocar. ¿Qué significa la reconciliación? Mire, cuando nosotros éramos enemigos de Dios y nos perdonó nuestros pecados, al perdonarnos nos reconcilió con Él por medio del sacrificio de Cristo. Es decir, cuando nosotros creímos. En Colosenses 1:21, quiero que abra su Biblia allí y que ponga un papelito o algo, porque vamos a estar yendo allí continuamente. Colosenses 1:21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué? Reconciliado. Entonces aquí la palabra es reconciliado. Dios nos ha reconciliado. ¿Qué es reconciliación en la Biblia? Bien, la palabra reconciliación viene del griego katalazó. Es un término que habla del cambio que sufre una relación rota, afectada, hacia una relación correcta y armónica. Esta palabra expresa que no solo volvemos al favor de Dios cuando somos reconciliados, sino que hace a un lado la enemistad que teníamos con Dios, de tal manera que ahora que somos reconciliados, sigue una total y completa amistad con Dios. En otras palabras, pasamos de una total enemistad contra Dios a una completa y total amistad con Dios por medio de la reconciliación. Ahora, vamos a 2 de Corintios 5:17. Y aquí Pablo habla de 4 verdades que la reconciliación trae consigo. 4 verdades espirituales sobre la reconciliación. Y están en esos 3 versículos. 2 de Corintios 5:17 al 19. Leamos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. ¿Qué sucedió? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué vendrá después? Cosas nuevas. Todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto, es decir, lo que nos hace nuevas criaturas, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien, aquí encontramos 4 verdades sobre que la reconciliación trae. Número 1, verdad número 1. Cuando alguien es reconciliado con Dios, sí o sí sufre una transformación en su vida. Es decir, que si tú dices que eres cristiano, reconciliado con Dios, y no hay un cambio radical en tu mente, en tu corazón, en tu conducta, en tu vida, no estás reconciliado con Dios, estás igualito.
Porque 5:17 de Segunda de Corintios, véanlo ahí, lo que acabamos de leer, ahí habla de que la reconciliación trae una transformación en el reconciliado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Ahí está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, significa tu antigua manera de vivir en el pecado ya pasó. Y de aquí en adelante son hechas nuevas todas las cosas. La segunda verdad sobre la reconciliación es que la reconciliación solamente es posible a través de Cristo. No hay otro medio. Versículo 18 de 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto significa que Él nos hace nuevas criaturas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Mire, sin tener ánimo de ofender a nadie. Ese no es el punto. Pero ni santos, ni vírgenes, ni apóstoles, ni pastores, absolutamente nadie es el medio de reconciliación con el Padre, sino solamente Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. De cuando en cuando yo me encuentro que los cristianos, en lugar de predicar a Cristo, que es el único medio por lo cual una persona puede reconciliarse con Dios, en lugar de presentarles esta verdad de Cristo, los cristianos suelen predicar su iglesia, por ejemplo. Dicen, no, habías de conocer mi iglesia, dicen ellos. Pero quiero decirles que si usted es de estos, usted está en un gravísimo error. Porque la gente necesita conocer tu iglesia o a Cristo. Puede conocer tu iglesia, nuestra iglesia, y si no es lavado con la sangre de Cristo, esa persona se va al infierno cuando se muere. Lo que pasa es que somos idólatras e idolatrizamos lo que nos gusta, aunque venga de Dios, aunque sea de Dios. Y ese es un gravísimo error, por lo cual yo quiero poner atención en él. Pero todavía la cosa se pone peor cuando dicen algunos cristianos, usted debería de conocer a mi pastor, dicen. Peor todavía. Si usted predica su iglesia, al menos a los de aquí de Casa de Oración, yo les doy esta orden pastoral. Es una orden. No predique Casa de Oración. Porque si usted hace eso, usted está ofendiendo a Dios. Escúcheme bien, está cometiendo un pecado. Porque le está atribuyendo a una congregación poderes que no tiene. El único que tiene poder para salvar es Jesucristo. Y peor, ahora yo le prohíbo que diga, conoce a mi pastor. Yo no quiero conocer a nadie. ¿Me oyó? A mí no me interesa que nadie me conozca a mí. De alguna manera uno tiene que servirse porque está en un lugar como este. Pero yo no tengo ningún interés que la gente me conozca a mí. Y luego a veces vienen al final de las reuniones o me llaman, pastor, me recomendaron que hablara con usted porque me dijeron que usted, ¿que yo qué? No sean idólatras, hermanos. Yo les prohíbo terminantemente que prediquen a su pastor. Aquí no. En otros lugares sí les gusta. Aquí no nos gusta, ni queremos hacerlo. ¿Verdad que no? Es que hay muchos lugares donde, háblenles de nuestra iglesia, háblenles de nuestra iglesia. ¿De nuestra iglesia? Imagínate que ese es un pecado, porque se está sustituyendo a Cristo por la iglesia o el pastor. Entonces, no, que Dios nos libre. Entonces, esa es la segunda verdad, que la reconciliación solo es posible a través de Cristo. Por eso tenemos que predicar a Cristo. Y la tercera verdad que encontramos aquí sobre la reconciliación es que todos los reconciliados, a todos los reconciliados, se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Esto está en 2 Corintios 5:18, en la segunda parte del versículo. Dice, y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación.
Yo escucho muy a menudo que cristianos dicen, es que yo no tengo ningún ministerio. Ahí tienes uno. Ahí está, y creo que es de los más importantes, ¿eh? Pablo, más abajo en ese mismo capítulo, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Es decir, cuando tú vas con la gente y le empiezas a compartir, ¿le vas a hablar de quién? Ok, de Cristo, porque es el único medio de reconciliación. Cuando tú le estás presentando a Cristo, ¿qué estás haciendo? Estás ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Ahora, pon mucha atención. Si tú le dices a esa persona, mire, Dios quiere perdonar sus pecados, usted es un pecador, y le muestras la verdadera condición en la que está, se va a asustar y a lo mejor hasta te va a gritar y te va a ofender. Pero entonces tú le dices, déjeme explicarle, es que el único medio por el cual usted puede estar reconciliado con Dios es por medio de Jesucristo, según las Escrituras. Y la cuarta verdad respecto a la reconciliación es que el mensaje debe de ser predicado sin barrera de ningún tipo. Es decir, que la reconciliación está disponible para todo aquel que cree. Entonces, usted tiene que predicar de una manera abierta, compartirle a todos. Fíjese, el otro día me mandaron un correo de una persona, miembro de una iglesia, no sé ni dónde sea, y decía, pastor, me siento muy mal porque el pastor nos está predicando que solo debemos de predicarles a los peces gordos de la ciudad, a los peces gordos. Entonces dice, pues yo entendía a qué se refería, pero fui y le pregunté al final, pastor, ¿qué son los peces gordos? No entendí. Yo quería que me lo dijera más claro. Los peces gordos son los ricos de la ciudad. Hay que ir a predicarles y a los pobres. Dice, bueno, ay, que Dios tenga misericordia de ellos. No, es que es increíble, hermanos. Y la Biblia debe ser predicada indiscriminadamente a todos. Bien, resulta que en Colosenses 1:20 hay una parte muy importante que tiene que ver con la reconciliación. Busque Colosenses 1:20. Mire, resulta que la reconciliación de los que creen con el Padre, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, esa reconciliación incluye también a la creación. Esto es muy interesante. Colosenses 1:20. ¿Cómo es esto de que también incluye la creación? Veamos, Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas. Fíjate que está hablando de las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Tiene que haber una reconciliación también. Pero ¿en qué sentido es que se aplica esto de que Dios quiere reconciliar a su creación también? Miren, tenemos que remontarnos bastantes años atrás al huerto del Edén. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los creó para ser eternos. Él no los creó para que murieran. El huerto que hizo en el Edén era un huerto que se regaba a sí mismo. Salía un vapor de la tierra que regaba todo el huerto. ¿Sí? Y lo hizo para ser eterno. Pero el pecado echó a perder todo. El pecado de Adán y Eva echó a perder todo. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento murieron espiritualmente. Pero físicamente, en ese momento del pecado, no murieron. Pero en ese momento se inició el proceso de muerte. Adán vivió como 900 años, pero llegó un día en que tuvo que morir físicamente. Y esa es una consecuencia del pecado. Todos los seres humanos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, usted y yo tenemos que morir físicamente sí o sí. Esa es una consecuencia del pecado. Ahora, ese pecado de Adán y Eva afectó a toda la creación.
todo eso que vemos que la tierra tiembla, se seca aquí, allá, Pablo dice en Romanos 8:21, abran su Biblia ahí, Romanos 8:21, ahí dice Pablo que la creación gime, está en dolor, está en agonía. Y todo lo que vemos que el planeta Tierra está experimentando es parte de ese sufrimiento, producto del pecado de Adán. Romanos 8:21. Ahora, debemos de tener en cuenta de que la creación, todo lo que hay en el mar, las plantas, los animales, la creación tiene vida, ¿sí o no? Es vida animal o vegetal o humana, no es, eso se entiende, pero tiene vida, Dios le dio vida. Y cuando Adán pecó, también se afectó la creación. También los animales tuvieron que empezar a morir. Las plantas tenían que morir. Sigamos Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué significa libertada de la esclavitud de corrupción? De que la tierra va muriendo. De que ese dicho de que nacemos, crecemos y morimos, este cuerpo tiene que morir porque está corrompido por el pecado, ¿entienden? Ahora, cuando tú y yo nacemos de nuevo, nuestro hombre interior, ese no es afectado, ese no envejece, ese no decae, ese va renovándose cada día. Pablo decía que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior ese va creciendo y se va renovando. Entonces, pongan mucha atención. Dice, toda la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa a la libertad gloriosa? Significa que así como nacimos de nuevo y nuestro ser interno ya no muere más, ese fue creación de Dios, este cuerpo que tenemos aquí tiene que morir. Tiene que morir para que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resuciten con un cuerpo glorioso semejante al que Él tenía cuando resucitó. O cuando Él venga y los creyentes que estén en vida, dice la Biblia, serán transformados como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué significa esa transformación? Al mismo tipo de cuerpo resucitado que Jesús tenía. Ahora, ¿y qué es esto con la creación? Bueno, sigamos estudiando. Retomo el versículo. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjate, aquí está 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea que la creación sufrió también las consecuencias del pecado. Bien, desde ese momento que el pecado entró en el Edén, se originó lo que el hombre, muchos miles de años después, definió como las leyes de la física. Dentro de las leyes de la física, hay unas leyes que se conocen como las leyes de la termodinámica. Y esta es una rama de la física que estudia la mecánica del calor, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que yo quiero compartirles. Pero sí que dos de las leyes, o dos leyes de la termodinámica, que son, repito, leyes de la física, la primera ley establece que la energía no se crea ni se destruye, sino solamente ¿qué? Se transforma. Muy bien, tienen una palomita en física. Es decir que las cosas que vemos las podemos destruir, deshacerlas, pero la materia no se puede destruir. ¿Sí? Nuestro cuerpo, cuando muere, al quedar sin vida, la carne se va corrompiendo, quedan los huesos, pasan los años y queda ¿qué? Polvo, pero el polvo no se puede destruir. Eso es una ley, ¿entienden? Nadie puede discutirla. Entonces, la energía, la materia no se crea ni se destruye, solo sufre una transformación.
Ponga atención. La segunda ley de la termodinámica se llama la ley de la entropía. Y esta palabra entropía viene del griego, que significa transformación. Y esta ley dice lo siguiente, pongan mucha atención porque es muy interesante. Esta ley dice que las cosas o la materia tienden a moverse de un estado del orden al desorden. Y absolutamente todo tiende a decaer, dice esta ley, a oxidarse, a corromperse, a echarse a perder con el tiempo. Esta es una ley, sí o sí, y nadie la discute. Ok, una prueba. Mire las fotos cuando usted era niño y mírese ahora en el espejo. Ahí está. La ley de la entropía es implacable con todos. Y esa ley inició cuando el hombre pecó. Por eso es que tenemos que morir corporalmente. ¿Entiende? Y por eso, como queda la materia, cuando venga Cristo, o sea, el polvo, los huesos, y seamos resucitados, será con un cuerpo glorificado. ¿Sí o no? Otro ejemplo, usted arregle su casa, píntela, póngale muebles nuevos, todo así hermosa, ciérrela, selle todas las ventanas, las puertas, y váyase 15 años a los Estados Unidos a sacudir el árbol por allá. Y regrese después de 15 años, y usted va a encontrar su casa llena de polvo, los muebles echados a perder. ¿Por qué? Porque es una ley, hermano, es una ley de la física. Nadie se escapa de oxidarse. ¿Le duelen las rodillas? Se está oxidando. Todos envejecemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la ley, es una ley de la física. Ok, pongan atención, busque Salmo 102. Salmo 102. En el versículo 25. ¿Sabe que cuando Cristo resucitó, mientras busca el Salmo 102, versículo 25, dice que cuando Cristo resucitó, dice Pablo, Cristo ya no muere más. Es decir, que esas leyes de la física ya no operan en él. ¿Me explico? Cristo ya en su cuerpo glorificado es eterno. Y así seremos nosotros. Pero vamos a ver cómo esta revelación de las leyes de la física las tuvo el rey David. Fíjese, qué interesante, ¿no? Nada más que él, como no era físico, no le puso ningún nombre, pero él entendía esto. Salmo 102, versículo 25. Dice así, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Mira el 26. Ellos perecerán. ¿Por qué? Porque la ley de la entropía es implacable. Ellos perecerán, se oxidarán, terminarán, mas tú permanecerás. Es decir, en Dios y en la divinidad no existe esta ley. Sigo leyendo. Y todos ellos, o sea, los cielos y la tierra, como una vestidura se envejecerán. Ahí está otra vez la ley de la entropía. Como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿Qué necesita este cuerpo? Mudar a otro glorificado, ¿no es cierto? También la creación. Seguimos leyendo el 27. Pero tú eres el mismo. El mismo significa no tienes principio ni fin, permaneces. Y tus años no acabarán. Pregunta, ¿los tuyos se acaban? Aprovéchalos bien. Vive para Dios, porque los años se nos van como agua. Bueno, esta ley de la termodinámica, estas dos leyes, son de los argumentos más fuertes que tú puedes sacar contra la famosa teoría de la evolución. Porque según la teoría de la evolución dice todo lo contrario, que todos los animales vivos, los seres vivos, tienden a ¿qué? A evolucionar, dicen ellos. Entonces cuando salga uno de esos maestros,
o de esos ateos, nada más dile, oye, seguramente tú conoces las leyes de la termodinámica. ¿Me puedes explicar cómo operan? Entonces, cuando tú, si los conoces, esas dos leyes, y cuando tú le preguntas, ¿me puedes decir cómo operan? Ahí te va a cambiar la plática, porque no tiene respuesta. Porque esa ley de la física echa por tierra toda la teoría de la evolución. ¿Sí o no? Ahora, vamos a 2 de Pedro 3:10. Estamos viendo cómo fuimos reconciliados con Dios, pero también la creación sufrirá una transformación, habrá cielos nuevos, tierra nueva. 2 de Pedro 3:10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, significa sin avisar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué? Se fundirán. Pero ahí quedará toda la materia, nada más sufre una transformación. Ley de la entropía, se acabará. Pero escuche lo que viene en el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y donde la ley de la física ya no te operarán. Por eso Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Porque una vez resucitado Cristo, ya no muere más. Una vez resucitados con Cristo, ya no morimos más. Y volverá a ser como al principio. Espero esté entendiendo. Hasta ahí me alcanza para explicar, Versículo número 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? Redención completa de nuestro cuerpo y de la creación. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él cuando Él venga, sin mancha e irreprensibles, en paz. Significa en paz con Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Allí Juan, mire lo que escribió. Apocalipsis 21:1. Dice así: vi un cielo, ¿qué? Nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, la ley de la entropía, se la llevó. ¿Sí o no? Pasaron. Sí o sí, tiene que morir. Por eso gime la creación, esperando que nosotros, que Cristo venga y seamos transformados para que la creación también sufra su bendición. Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se acabó Cancún, Puerto Vallarta y Chapala. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjese el 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa? Que ya no va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya se acabó todo eso. ¿Qué más? Y ya no habrá muerte. La palabra muerte significa separación.
Cuando una persona muere, significa que se separa su alma, su cuerpo, su espíritu del cuerpo. Eso significa muerte. ¿Sí? Entonces, ya no habrá muerte, ya no habrá separación, porque el pecado ya fue juzgado y la paga del pecado es muerte. Entonces, allá en el cielo ya no habrá muerte porque ya todo fue juzgado, ¿entiende? Ya no habrá muerte. Ya las leyes de la entropía no tendrán, no aplicarán allí. ¿Qué más? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo esto lo tenemos ahora, ¿no es cierto? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. En este valle de sombra de muerte hay lágrimas, hay dolor, hay clamor, hay muerte. ¿Cierto? Bueno, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos. Fíjense que a veces la gente me pregunta, pastor, fíjese que yo amaba mucho a mi abuelita. Yo también amaba mucho a la mía. ¿Y qué pasó con tu abuelita? Lo que pasa es que ella murió sin Cristo. Entonces, yo sé lo que dice la Biblia, que si mueren sin Cristo se van, sí, al infierno. Entonces yo no sé, pastor, ¿qué voy a hacer cuando llegue al cielo? Me voy a poner muy triste, dicen, porque no voy a ver a mi abuelita allí, o no voy a ver a mis hijos, o no voy a ver a mi papá. ¿Te has hecho esa pregunta? O no voy a ver a los seres que amo. Lo que no has considerado es que al sufrir la transformación, ya ese cuerpo glorificado no está sujeto a los sufrimientos terrenales. Entonces, cuando estemos allá, lo más seguro es que puedas recordar a tu amada abuelita. Yo también la recordaré, pero estaremos hechos de tal manera que va a ser imposible que suframos, que lloremos, que tengamos dolor, que suframos tristeza. Va a ser totalmente imposible, porque veremos a Dios cara a cara y todo eso disipará. Pero para eso necesitamos reconciliarnos con Dios. Si no, mi estimado, jamás vivirás esto. Ese es el punto aquí, central. Vamos a Colosenses 1:20. Y retomamos el versículo. Y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Significa, mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, hizo la paz para que todo el que crea en ese sacrificio, al creerlo, reciba el perdón, la reconciliación, y justificado por la fe, tenga paz. Eso es lo que significa. Ahora bien, el sacrificio de Cristo, al ser agredido por los falsos maestros que intentaban meterse en Colosas, era tan grave porque resulta que el sacrificio de Cristo es el único que puede reconciliar al hombre con Dios y a la creación misma con Dios. Pero dentro de toda la creación hay un par de entes que no pueden ser reconciliados, y ese es Satanás y sus huestes. Ahora bien, ¿por qué la salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz, por qué no aplica en Satanás y sus huestes? ¿Sabe por qué? Por varias razones. Número uno, porque Él no es humano y Cristo murió por los seres humanos. Ahora, que ¿por qué no está incluido Satanás? Esa es una respuesta que yo no soy nadie para decirla, solo Dios. Lo único que puedo más o menos entender de un posible por qué es porque según la Biblia, en Ezequiel dice que fue en Satanás donde se originó la maldad. Hasta el día que se halló en ti maldad. Ahora, ¿por qué Dios no ha provisto para Satanás y sus huestes un medio de redención y de justificación y de reconciliación? ¿Sabe por qué? Porque Satanás no es hecho a la imagen de Dios.
Él fue creación, pero usted y yo, los seres humanos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque Satanás es un espíritu y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Satanás no está incluido ahí en la salvación. Miren lo que dijo una vez un pseudoapóstol que tenemos aquí en la ciudad. Él dijo que Dios le había revelado que debíamos de orar y de interceder para que Satanás se convirtiera. Que porque si Satanás se convertía, entonces se acababan todos los problemas del mundo. Porque Él es el causante. Y nosotros ya no seremos tentados por el diablo, ya no habrá guerra espiritual y todo ese asunto. Entonces, hermanos, dijo, vamos a orar para que Dios toque el corazón de Satanás y se convierta. Escúcheme bien, cuando oímos eso, digo, oye, espérame, ¿de dónde diantres sacaste tú eso? Dios me lo reveló porque yo soy un hombre de fe, dice. Le dije, ¿sabes? Eso es una herejía, es una aberración. Es un concepto totalmente ajeno a las Escrituras. Ahora, ¿se pueden imaginar a las ovejas de ese apostolín orando, más o menos así? Padre, te pedimos por Satanás. Hasta suena, hasta como que duelen los oídos. ¿No es cierto? Te pido por Satanás, toca su lindo corazón. Y todos los angelitos que lo siguieron en su rebeldía, Señor, ten misericordia de todos esos demonios, ten misericordia de todos esos ángeles. ¡Qué aberraciones! Pero lo más triste es que gente que está bajo el liderazgo de ese apóstol, escucha y dice, gloria a Dios, dicen. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios y están errando. Porque Satanás no tiene la mínima posibilidad de encontrar salvación. Por eso se va duro contra la iglesia. Porque a la iglesia se le ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Por eso Satanás dice, si estos ya no me adoran, voy a desviarlos de la centralidad del mensaje que es Jesucristo. Y por eso, desgraciadamente, y es triste decirlo, muchas iglesias han sido desviadas del objetivo del por qué existe la iglesia. Y están predicando de cualquier cosa, menos de Jesucristo, que es el único medio de reconciliación con el Padre. Y predican cursos de finanzas y de superación personal, y quién sabe cuántas marihuanadas más. Fumaron marihuana todos esos, o de plano no son cristianos, o de plano se han dejado engañar. Nunca, que Dios tenga misericordia, nos desviemos de la centralidad de Cristo. Y esa es precisamente la lucha, hermanos. Esa es precisamente la lucha. Predica cualquier cosa menos a Cristo y te haces amigo del mundo. Por eso el mundo se mete a la iglesia. Predica a Cristo y el mundo sale corriendo de donde estás. Predica a Cristo y se te echa encima el diablo. Predica a Cristo y la gente se te pone mal. Pero justamente es Cristo el único medio de reconciliación. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Dice así, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de su izquierda. Los versículos anteriores habla aquí del fin del mundo, de cómo Dios va a separar los justos de los injustos. A los justos les dirá, venid benditos de mi Padre, entren al reino preparado, etc. Pero a los de su izquierda les dirá, ¿qué? Apartaos de mí. Fíjate cómo les dice, malditos. Pongan atención, dice, al fuego eterno preparado para ustedes. ¿Así dice? No, ahí está. Preparado para el diablo y sus ángeles. Escúchame bien, originalmente Dios hizo el infierno para castigo eterno de Satanás y todos los ángeles rebeldes. Porque la rebelión en el cielo sucedió no sé cuántos años luz, no se sabe. Acuérdense que la eternidad de Dios pues, es inmensa.
Y originalmente el infierno fue creado para Satanás y sus huestes. Y aquí nos está implícito que no hay remedio para ellos. Entonces ese apóstol está predicando herejías. Y nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, pero fíjense, ¿a dónde envía a los que rechazaron el único medio de reconciliación? Al infierno. Malditos, les dice, al fuego eterno. Ahora volvamos a Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Fíjate, en el 20 dice que reconcilió consigo todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, menos Satanás ni sus huestes, esos no. Y en el 21 dice, respecto a la reconciliación, 1:21, y a vosotros también, o sea, nos reconcilia, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Y es esas dos palabras. La palabra extraño significa aislados, separados. Pero la segunda palabra, enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, esa palabra enemigos en el griego significa aborrecidos por Dios. Ay, eso está duro. Es decir, haciendo malas cosas éramos aborrecidos por Dios. ¿Han oído ustedes esa frase que dicen que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? ¿La han oído? Si no es que hasta algunos la predican. Pero déjeme decirle, esa frase no tiene sustento bíblico. Son frases que se han ido metiendo dentro de la iglesia y como suenan bien, entre comillas, pero no debemos nada más porque suenan bien ya adoptarlas. ¿Qué tan bíblico es que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Algunos dirán, es Juan 3:16, pastor, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien. Es verdad que Dios, que en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, pero entonces ¿cómo yo estoy diciendo, y ahorita se lo voy a comprobar con la Biblia, que Dios aborrece al pecador y su pecado? Lo que sucede en Juan 3:16 es que Él nos vio en semejante condición y a pesar de eso, y ahí es donde se manifestó, por su misericordia y por su gracia, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, envió a su Hijo Jesucristo. Eso se llama la gracia infinita de Dios, la misericordia infinita de Dios. Pero escúcheme, que Dios ama al pecador y aborrece su pecado, vamos a ver si es bíblico. Juan 3:19. Acuérdense que estamos leyendo Colosenses 1:21, enemigos, éramos enemigos, o sea, en nuestra mente. Es decir, Dios nos aborrecía porque nosotros lo aborrecíamos a Él. Yo voy a inventar un versículo que diga que Dios ama al que se duerme y oye la Biblia. Juan 3:19, ¿ya lo tiene? Ya despertaron todos, sí. Ya siento el amor de Dios. Juan 3:19, dice así, fíjese, pongan mucha atención, y esta es la condenación. ¿La qué? ¿Cuál? ¿En qué consiste? Ahí va. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Ok, Cristo es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Todo el que rechaza el sacrificio de Cristo aborrece a Dios. No tiene que ver nada con Dios, está en enemistad con Dios. Aquí lo dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, porque la luz todo lo saca a la vista de todos. Por eso el Evangelio de Jesucristo tiene esa cualidad, que al ser predicado nos desnuda totalmente. Porque la palabra de Dios tiene esta cualidad, que es viva y eficaz, que penetra
hasta partir el alma y el espíritu, o sea, los divide. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo. Y no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, y ante Él todas las cosas serán desnudadas, dice. Por eso, escúcheme bien, la predicación del Evangelio es imprescindible, es de vital importancia. Si no, ¿de qué se arrepiente la gente? ¿Me está entendiendo? ¿De qué se arrepiente? Si nada más le dicen cosas bonitas y no les dicen su verdadera condición. Vamos a Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, 5. Vamos a comprobar si Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Porque si Dios amara al pecador y aborreciera el pecado, que mande al infierno solamente al pecado, ¿no? Y al pecador no. Pero ¿por qué los manda al pecador y al pecado y su pecado? ¿Por qué los manda al infierno? Porque a los dos los aborrece. Porque los hombres aman más las tinieblas, o sea, sus pecados, y se constituyen enemigos de Dios, porque dicen, no, ay sí, no robarás, ay sí, no codiciarás, y nos hacemos enemigos de Dios. Pero acuérdense que Pablo está diciendo, así estabais ustedes, así estaban ustedes, acuérdense, no dejen que los falsos maestros tuerzan la verdad de Dios. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. ¿A dónde se van los mentirosos? Los adúlteros, los cobardes. ¿A dónde se van? Se oye feo, ¿verdad? Se van al... ¡Ay, no hable de eso! No, Pablo no predicaba así. Jesús no predicaba de eso. Entonces, ¿de dónde se saca todo esto que se van al infierno? De la Biblia. Escúcheme bien, cuando nosotros no presentamos bien el Evangelio, en qué consiste la reconciliación entre el pecador y Dios, y les decimos que ven, conviértete a Cristo, ándale, mira, para que tu matrimonio se arregle, para que sanes de la enfermedad, para que tu negocio prospere, los estamos engañando. A eso no vino Cristo, hermanos. Cristo vino a morir en la cruz para librarnos de la condenación del infierno. Que después de ser reconciliados con Dios en su misericordia, nos sane, arregle nuestro matrimonio, ese es otro asunto. Pero Él no vino a hacer las cosas simples de la vida. Él vino a lo medular, y era que no pasáramos la eternidad en el infierno, sino con Él. Entonces, si nosotros no presentamos bien el Evangelio y le decimos, por ejemplo, ahí está un hombre malo, de esos que siempre nos encontramos por todos lados, mujeres malas, sin Dios, que tiene cáncer y le queda una semana, y usted va y le dice, mira, pídele a Dios que te sane. Escúcheme bien, ¿cómo le va a pedir a Dios que lo sane si es su enemigo? Si Dios lo aborrece, y le estamos presentando mal el Evangelio. En alguna ocasión, usted y yo hemos tenido enemigos, ¿sí o no? Ahora, cuando usted de pronto se encontraba con su enemigo, ¿cuál era su reacción? Ay, mi estimado enemigo, venga, un abrazo para acá. Así se portaba. No, usted lo miraba así y le volteaba la cara, o se hacía como que no lo vio, o si lo miraba le torcía la boca, le hacía... Y no te puedo ver ni en pintura. Y el otro te miraba también y te hacía señas con las manos. Porque era tu enemigo. Ahora, si esos dos enemigos, uno de ellos se enferma y va y le robó al otro, y luego va y le pide ayuda, ¿qué hace el enemigo? Le dice, vete mucho a volar por allá. ¿Cómo tú eres mi enemigo? Tú no tienes nada que pedirme a mí y ojalá te mueras. Estoy hablando no del cristiano, es obvio, porque algunos están, no, yo no. Estoy hablando de cuando no éramos cristianos. Estoy hablando, entiendan por favor. Bueno, no te puedes ver ni en pintura con tu enemigo. Escúchenme bien, esa es la condición del ser humano que no tiene a Cristo. Ni Dios los puede ver,
Ni ellos pueden ver a Dios. Y luego nosotros todavía le atizamos mal, diciéndole a la gente, presentándoles mal el evangelio. Y si ese hombre que está muriendo de cáncer le queda una semana y tú no le dices que si no se arrepiente para que sus pecados sean perdonados y pueda ser reconciliado por el único medio que Dios puso, que es Cristo Jesús, ese hombre se va al infierno. Tenemos que decir las cosas como son, hermanos. Es como esto. Supongamos que tú eres piloto de una avioneta. 6 pasajeros van atrás y de pronto falla la avioneta y entonces hay 6 paracaídas ahí, pero tú ya tienes el tuyo. Entonces la gente empieza, ¡hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se preocupen, Dios es amor, todo está bien, Dios quiere bendecirlos, no pasa nada. O sea, ¿qué tiene que tengas 3 mujeres, 4, que robes, que seas un pervertido? No pasa nada. Y de pronto la avioneta se va a pique y tú saltas y te salvas porque traes el paracaídas. ¿Y los demás? Pero, ¿tú harías eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nosotros ya estamos en Cristo y luego vamos y le presentamos a los que van en picada y no les ponemos el paracaídas? ¿Se entiende el ejemplo? Hay que avisarles y decirles, ¿saben una cosa? Esto se va a pique, ya no hay manera, el motor falló, aquí hay 6 paracaídas, 1 para cada uno. Si se lo ponen, jalan aquí, en 30 segundos tenemos que saltar. ¿Ellos qué van a hacer? Se lo ponen y todos se lanzan, caen a tierra, te van a abrazar, te van a agradecer toda la vida, te van a abrazar y hasta te van a plantar un beso en la mejilla. Gracias por haberme advertido a tiempo. Escúchenme bien, hermanos, yo no quiero, ni Dios quiere, es lo importante, que presentemos mal el evangelio y mandemos al infierno a medio Guadalajara. No, hay que predicar como es. Y a veces la gente viene, me llama, me escribe, me piden consejería, me dicen, pastor, mire, yo ando lejos de Dios. Así, hay unos, yo ando lejos. Y mi esposo me abandonó, o mi esposa me abandonó, o mis hijos son drogadictos. Pastor, me dijeron que usted puede orar y que Dios arregla las cosas. Espérame. Te informaron mal. Yo sí les digo. Porque es posible que ya no vuelva a ver a esa persona. No, te informaron mal. No es verdad eso. No, discúlpame. Ok, ya se fue tu esposo, tus hijos andan así. No, ¿tú cómo estás con Dios? Mal. Bueno, te voy a decir cómo puedes arreglarte con Dios. No, pero lo que yo quiero es que Dios arregle mi familia. Espérame. Dios puede regresar tu esposa, puede regresar tus hijos, pero si te mueres, te vas al infierno. Se los digo con cariño, obviamente, ¿no? Sí, porque ya cuando estoy uno a uno se los digo, pero les digo, o sea, les digo la verdad. Les digo la verdad, porque yo no sé si los vuelva a ver. Y yo nunca le diga a la gente que Dios aborrece, que están en sus pecados, nunca les diga, mira, ora a Dios, que regrese tu esposa. ¿Usted cree que Dios lo va a oír? A los únicos que escucha es a los reconciliados. Pues ¿cómo los va a escuchar si son enemigos de Dios? Y si 2 enemigos aquí en la tierra no se reconcilian, no pueden tener trato, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes se han reconciliado alguna vez con algún prójimo? Todos. Y después de que te reconciliaste, ya, oye, te invito a comer. Sí, cómo no, gracias. Y se hacen amigos de nuevo. Es exactamente lo mismo. ¿Me expliqué? Entonces, el único medio de reconciliación es Jesús. Ahora, volvamos a Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, o sea, aborreciendo a Dios, siendo aborrecidos por Dios, haciendo malas obras. Fíjate lo que sucedió, versículo 21. Ahora os ha, ¿qué? Reconciliado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Si tú ya viviste esto de la reconciliación, bienaventurado. Estás entendiendo cosas que oído nunca oyó, ni ojo vio, ni el corazón del hombre se ha imaginado. ¿Y las están entendiendo?
¿Por qué? ¿Por qué las entendemos? Porque Dios nos las revela por su Espíritu, porque somos hijos de Dios. Entonces dice, ahora os ha reconciliado. Es decir, ahora esa relación rota de amistad, esa amistad rota en el Calvario, vuelve a ser una relación amistosa con Dios. ¿Por qué? Porque aceptaste el único medio de reconciliación, que es Cristo. ¿Qué es quién? Cristo. El pastor. No, es el pastor. ¿Es la iglesia? No. ¿Quién es? Cristo. ¿A quién vamos a predicar? Cristo. Versículo 22. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la reconciliación? O sea, hay tres propósitos en el versículo 22. Estoy en 1:22. Dice, ahora os ha reconciliado para presentaros a Dios como, número 1, santos, número 2, sin mancha, y número 3, e irreprensibles delante de Él. Pongan mucha atención. ¿Cuál es el propósito de la reconciliación? ¿Presentarnos ricos ante Dios? ¿Bendecidos y prosperados? No. ¿Presentarnos como? Santos. ¿Qué significa santos? La palabra que se traduce santos es la palabra hagios, que significa literalmente apartados del pecado. O sea, por Dios nos apartó del pecado para Él. El problema es que nosotros venimos de una cultura religiosa, donde cuando decíamos el santo San Pillín o San no sé qué, entonces nosotros tenemos el concepto de que es alguien que está allí en un nicho, o es alguien que vivió una vida X. Escúcheme bien, ese concepto lo tenemos muy arraigado, pero tenemos que desecharlo por el concepto de la Biblia. ¿Qué significa ser santo? Pablo, cuando escribe sus cartas, dice, a todos los santos que están en Corinto, a todos los santos, a todos los apartados del pecado, que ahora son de Dios. Eso significa santo. Pero la religión de la que la mayoría de nosotros venimos, allá los hacen santos. ¿Cómo? Pues alguien se porta bien, le da de comer a los ratoncitos, a los gatitos, hace orfanatorios, se pone una cosa larga y pone cara de yo no fui, y luego ya se muere, ¿verdad? Se muere. Entonces los líderes religiosos dicen, ay no, pues vamos a canonizarlo, dice, vamos a hacerlo santo, dicen, vamos a subirlo a los altares. Entonces comienza toda una investigación de cómo era San Pillín. Entonces empiezan a preguntarle a la gente, y entonces dicen, no hombre, era re bueno, no, ese era un alma de Dios, no hombre, hasta los ratones les ponía que comer. Yo les ponía trampas y él venía y se las quitaba. Era muy buena persona. Y luego era esto y hacia aquello y más allá. Entonces van recabando los datos de todo lo bueno que hizo. Entonces mandan todo a Europa, allí cerca de Roma. Entonces, una vez que el líder allí tiene la documentación de esa persona, él declara, dice, este es un santo. Escúcheme bien, allá los hacen santos, acá Cristo nos hace santos. Es una diferencia, hermano, enorme. Nadie puede hacer a otro santo. El único capaz de hacernos santos, ¿quién es? Cristo. Ahora, ¿cómo es el proceso? Arrepentimiento, conversión, justificación, redención, reconciliación. ¿Sí? Amistad otra vez con Dios. Y luego dice aquí que nos reconcilió para presentarnos como santos. O sea, estos son los tuyos, Padre. Los apartados del pecado para ti. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos son santos? ¿Cuántos dirían? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos son santos? ¿Y los demás no? Porque todavía batallan con ese concepto. Incluso yo escucho a cristianos que dicen, bueno, yo no soy ningún santo, porque tu concepto es católico. Pero escúchame, la Biblia dice que los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿qué somos? Santos. Bueno, esto lo escucha alguien
Alguien que no entiende esto va a decir, ¡ja, ja! Se creen santos. ¿Te imaginas tú después de haber sido un desalmado, un golpeador, golpeabas a tu esposa, eras de lo peor y hasta estuviste allá en Puente Grande y todo, y luego de repente te reconcilias con Dios y te hace una nueva criatura, y luego te paras enfrente de tu gente, tu familia, y les dices, es que ahora ya soy un santo. Te hacen sándwich y eres la comidilla de todo. ¿Por qué? Porque no entienden su concepto. Hasta a mi mamá le diste una cachetada una vez, sí, pero eso ya me lo perdonó. Pero ellos no entienden eso. Y luego tú les dices, tú puedes reconciliarte con Dios. A mí no me vengas con tu Cristo, te dicen. A mí déjame como estoy. Yo basta con que me vaya de rodillas a Zapopan. Dicen. Entonces, nunca podemos presentarnos delante del Padre si no estamos apartados del pecado y limpios de Él. ¿Sí o no? Entonces, ahí está, fíjense, para presentarnos santos. ¿Qué más? Versículo 22. Y sin mancha. Esta palabra sin mancha en el griego significa intachables. Es decir, que no hay tacha alguna que Dios te recrimine. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, tus pecados fueron borrados y perdonados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Tiene que ser así, de otra manera no nos podemos acercar a Dios. Y finalmente, versículo 22 dice, presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa palabra irreprensibles es muy interesante, porque viene de una palabra griega, anekletos, de donde viene el nombre, o se deriva el nombre Anacleto. Ahora, ¿qué significa anecletos? Literalmente, que se traduce irreprensibles, significa sin cargo alguno. ¿Qué significa? Sin cargo alguno. Es decir, ¿cuántos anacletos hay aquí? ¿Y cuántas anacletas? Eso significa sin cargo alguno. Es como esto, mira. Tú vas, solicitas un empleo. Entonces te dicen, necesitamos que llenes la solicitud y necesitamos carta de policía. Entonces tú vas ahí a la procuraduría, necesito una carta de policía. ¿Cómo te llamas? Pues Juanita Banana. Entonces ya te empiezan a, Juanita Banana. Y empiezan a buscar. Y nada. Entonces dicen, no, está bien. Y te extienden una carta donde ellos, la justicia declara que no tienes ¿qué? Cargo alguno, que no tienes ningún pendiente con la justicia. Escúchame bien, eso es lo que significa. Cuando te reconcilias con Dios, quedas libre de cualquier cargo, porque ya fue juzgado en la cruz del Calvario, ¿entiendes? Entonces llegas a ser un anacleto. No podemos presentarnos delante de Dios si no somos santos, si no somos intachables, sin mancha, y si no somos sin cargo alguno. Y la única manera de presentarnos delante de Dios así es cuando recibimos, creemos en el sacrificio de Cristo, nos reconciliamos con Dios y ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Esto, hermanos, son verdades que Dios quiere, ahí están en las Escrituras, que Dios quiere que todos sus hijos conozcan. Ahora, viene una pregunta, ¿cómo nos ve Dios entonces? Bueno, respuesta, Dios nos ve exactamente como Él dice en su palabra que nos ve. ¿Cómo nos ve? Santos, sin mancha e irreprensibles. Si no, no nos podemos acercar a Él. Así nos ve. Ahora, ¿cómo tenemos que vernos nosotros a nosotros mismos? La respuesta es muy simple, como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve? Santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos muy buenos? No, porque creímos en el Cristo que murió en el Calvario. Ahora, termino con esto. Hay 3 evidencias de que estamos reconciliados con Dios. Y esta es la permanencia en Cristo y en su palabra, en sus caminos, la firmeza que tenemos de seguir con Él y un arraigo en su palabra. En Colosenses 1:23, ahí nos habla de la permanencia, dice,
si en verdad permanecéis fundados. Fíjense cómo habla de permanencia, ¿sí? Y habla de fundamentos. Es imposible citar el pasaje de Jesús cuando habla de los fundamentos en Mateo 7. Cualquiera que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo y su palabra. Pero el que oye y no hace es el insensato, que construye en la arena, y vienen los vientos, dan con ímpetu y se cae, porque estaba fundada sobre la arena, y grande es su ruina. En el mismo Colosenses 1:23 habla de la firmeza, dice, si es que permanecéis fundados y firmes en la fe. Aquí firmeza en el griego significa estabilidad, ¿sí? Que finalmente los colosenses, al pasar del tiempo, bueno, Pablo también les menciona esto, porque aunque estoy ausente en cuerpo, Colosenses 2:5, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjense que esta congregación ya va para 28 años que inició. Y yo veo aquí, ahorita, gente que está desde el principio. Y hemos pasado, en 28 años, ¿qué no hemos pasado? Pero aquí estamos. Aquí hay gente muy sólida, confirmada, firmes, con estabilidad. A muchos de ellos, pues llegaron solteros. Tuve el privilegio de declararlos marido y mujer. Tuvieron hijos. Los presenté aquí delante de Dios. Crecieron esos hijos. Tuve el privilegio en algunos ya de declararlos marido y mujer. Tuvieron hijos y ya los he presentado. Y ahí andan los chiquitos corriendo. Entonces yo los veo a todos esos y los veo firmes, con luchas y todo. Han pasado 28 años y aquí siguen. Siguen en Cristo. Siguen firmes, estables. En 28 años de vida cristiana, ¿qué no hemos experimentado, hermanos? De todo. ¿Pero qué? La reconciliación y la relación y la amistad con Dios nos mantiene sólidos y firmes. Y finalmente, arraigo, versículo 23 al final. Firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. Sin moverse. Esta palabra sin moverse en el griego es una palabra que significa arraigo. O sea, arraigo habla de raíces. Habla de estar bien plantados y echar raíces profundas. Un árbol bien plantado en buena tierra. No como los árboles de Guadalajara, que un vientito por ahí, tumbadero de árboles por todos lados. ¿Saben por qué se caen? Porque no están bien arraigados. Porque donde los plantan abajo a veces hay piedra. Y no pueden. Yo tengo en mi casa enfrente, así tengo 3 palmas. Las 3 las compré de este tamañito, igualitas. Y 2 de ellas están, ya llegan a los 5 metros, 6 metros. Y la otra, que está al extremo, esa siempre está toda flaca, toda. Pero ¿saben por qué? Porque ahí en esa parte hay mucha piedra, mucho no hay mucho tierra de donde se arraigue bien. Ahora, ¿qué significa? Sin moverse de la esperanza del evangelio, o sea, echar raíces. ¿En dónde? En Cristo. Echar raíces en su palabra, para que cuando viene el viento tú estés bien arraigado, bien sólido, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que das fruto en su tiempo y tu hoja no cae, porque siempre está verde. Déjenme terminar con esta historia que sintetiza perfectamente la reconciliación. Esa historia cuenta que cierto emperador chino, el nombre no lo puedo decir porque pónganle el que ustedes quieran, está muy difícil, pero un cierto emperador chino le avisaron que en una de las provincias de su imperio se había levantado una rebelión, se habían levantado unos hombres a disgusto allí. Entonces este emperador llamó a sus ministros de gobierno, a los generales militares de su ejército y les dijo:
Vamos, iremos pronto, vamos a destruir a nuestros enemigos, les dijo el emperador. Cuando el emperador y todo su séquito llegaron a esa provincia donde estaban los rebeldes, dice que sus palabras primarias fueron muy amables, afables contra aquellos rebeldes. ¿Quiénes, dice esta historia, por gratitud decidieron someterse de nuevo a ese emperador? Y dice la historia que todos los que formaban este séquito pensaron que el gobernador tarde o temprano daría la orden inmediata de ejecución contra todos aquellos que se habían sublevado. Pero se sorprendieron, dice la historia, que en gran manera sorprendidos cuando empezaban a ver que el mismo emperador comenzó a tratar a los rebeldes de una forma muy humana y hasta con amabilidad y cariño, dice la historia, a quienes habían sido rebeldes en contra de él. Entonces el ministro de guerra le preguntó enojado al emperador: ¿de esta manera cumple vuestra excelencia su promesa? Usted dijo que vendríamos a destruir a nuestros enemigos y ahora los habéis perdonado a todos y a muchos hasta con cariño los tratáis. Entonces el emperador le contestó con actitud generosa y dijo: yo prometí destruir a mis enemigos, sí, y todos vosotros veis que ahora ya no son mis enemigos, a todos los he hecho mis amigos. Eso es exactamente lo que Dios hizo contigo, lo que hizo conmigo. ¿No le dan gracias a Dios? Ahora llevemos el mensaje de la reconciliación a los que no lo conocen, pero preséntenlo bien. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Éramos enemigos, pero ahora ¿qué somos? Sus amigos. Jesús dijo, acuérdense, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Amigos. A Abraham Dios le llamó como amigo de Dios, porque hacía lo que Dios le decía. Y Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Enemigos si no hacemos lo que Él nos dice. ¿Cuántos son amigos de Dios? ¿Entendieron lo que es la reconciliación? Levanten sus manos a Dios y agradézcanle. Díganle, Señor, este es un privilegio que no todos tienen. Este es un privilegio que nos has dado, Señor, de poder lavar nuestros pecados en la cruz, de ser justificados, declarados justos, sin mancha, redimidos, comprados por tu sangre, que nuestros pecados han sido cancelados, perdonados, y ahora nos has adoptado como tus hijos, y nos reconciliaste contigo a través de Jesucristo. Y ahora somos nuevas criaturas, porque hemos aceptado el único medio de reconciliación. Gracias porque también habrá una tierra nueva, un cielos nuevos donde mora la justicia. Ese es nuestro destino. Gracias, Señor, porque hiciste la paz mediante la sangre en tu cruz, allá en el Calvario. Y antes éramos extraños y enemigos, nos aborrecías y te aborrecíamos, pero por tu misericordia, Señor, nos has vuelto a través de Cristo a la correcta relación con el Padre. Y nos has hecho santos, sin mancha e irreprensibles. Por eso ahora permanecemos firmes y arraigados en Cristo. Permaneceremos estables hasta el final, hasta la redención completa, que será cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora gemimos en este cuerpo, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pero un día se dará, hermanos. Entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu grandeza, Señor, en el plan de salvación. Amén. Que Dios les bendiga a todos.